Buen día, mi nombre es Natalia Alejandra Venegas Morales y a continuación les hablaré un poco sobre el artículo de los efectos del contenido del cobalto de los catalizadores preparados a partir de hidrotalcitas sintetizados por coprecipitación asistida por ultrasonido sobre la producción de hidrógeno mediante reformado con vapor oxidativo de etanol, denominado OSRE. En la introducción, el hidrógeno gaseoso es un portador de energía atractivo por su eficiencia energética potencialmente más alta y su emisión libre de contaminantes. El bioetanol, que es un alcohol producido por la fermentación de biomasa, puede transformar en mezclas de gas rica en hidrógeno gaseoso mediante un proceso catalítico. Este alcohol, considerado como un recurso renovable, tiene un contenido de hidrógeno relativamente alto, está fácilmente disponible en los países agrícolas y se almacena con facilidad. El material usado es la hidrotalcita, que es un compuesto químico octaédrico a base de magnesio comercializado con el nombre de Vitalci. Este es utilizado en la parte de medicina ya que puede contribuir a aliviar la acidez. La hidrotalcita para este experimento se sintetizó por medio de coprecipitación simultánea asistida por ultrasonido utilizando nitrato de aluminio 3+, magnesio 2+, cobalto 2+, donde se obtuvo óxidos mixtos que se denominaron OMX cobalto, donde X va a ser la concentración de cobalto. Para la producción de hidrógeno gaseoso a partir del etanol requiere el uso de catalizadores que favorezcan la selectividad del hidrógeno gaseoso, el reformado de vapor de etanol SRE y la oxidación parcial del etanol POE. Son reacciones catalíticas ampliamente estudiadas para la producción de hidrógeno gaseoso a partir del etanol. Sin embargo, en los últimos años el reformado oxidativo con vapor de etanol OSRE, que es una combinación de los dos anteriores, ha cobrado impulso porque el cambio de entalpía de la reacción se puede controlar y esta va a tener una relación de oxígeno gaseoso, etanol y agua. La pregunta de investigación a la cual se basa el artículo es determinar si el diseño de catalizador de reformado oxidativo por vapor de etanol OSRE utilizando cobalto puede evitar reacciones secundarias, mejorar el rendimiento y la selectividad del hidrógeno gaseoso. Para las bases de investigación, esto lo vamos a dejar de últimos ya que el grabador, o sea, el instrumento en el cual estoy grabando tiene un tiempo determinado y por tanto pues no me alcanza el tiempo. El proceso experimental. En la investigación pues se sintetizaron mediante el método de coprecipitación simultánea asistida por ultrasonido, donde se utilizó una solución de nitrato de aluminio 3+, magnesio 2+, y cobalto 2+, manteniendo una proporción de magnesio 2+, más cobalto 2+, sobre aluminio 3+, variando el porcentaje de cobalto de 0 a 20 peso a peso en porcentaje peso a peso. Durante la coprecipitación se añadió una mezcla de nitratos de solución, se sumergió a baño de ultrasonido durante hora y media, 65 grados centígrados, y se controló un pH de 10,5 utilizando hidróxido de sodio. Posteriormente, los sólidos se lavaron y se secaron a 80 grados centígrados durante 24 horas. Se prepararon óxidos mixtos tras la calcinación a 600 grados centígrados durante 8 horas y se denominaron OMX-CO, que es cobalto, donde X representa el porcentaje de cobalto. Como resultado, pues el catalizador se determinó por medio de fluorescencia de rayos X en un espectrómetro, los cuales se observan en la imagen. Se analiza el patrón de difracción de precursión por el catalizador a concentración 10, ya que para las demás se observan valores similares a los de la hidrotalcita. Al aumentar la temperatura de calcinación, los óxidos mixtos se observa pues la evolución de la estructura. La estructura de hidrotalcita colapsa al estar a 400 grados centígrados, por tanto pues aumenta la temperatura a 500 y los cristales pues inician a aumentar. Cuando aumenta la cantidad de concentración de cobalto, las fases que contienen cobalto 3+ se ven favorecidas en los sólidos a concentración 15 y 20, lo que no contribuye mucho a la productividad del hidrógeno. A menores concentraciones se observa una estructura espinela. Esta. Para la estructura de la formación de carbonos durante la reacción se analiza mediante microramán con una longitud de onda de 532. En la figura se muestra que los catalizadores con un contenido superior al 5%, los cuales muestran 3 bandas activas en el espectro Raman reportados por la muestra a concentración 20, que se observa una longitud de 470, 580 y 670 en esta parte, mientras que los catalizadores a concentración 5 menores solo registran 2 en las bandas 470 y 580, aquí aproximadamente. Las bandas 670 pertenecen a la presencia de sitios octaédricos de óxido de cobalto, datos que corroboran con la gráfica anterior. Por lo tanto, pues escogió el sólido a concentración 10 debido a sus propiedades físicas y químicas reportadas después de la reacción, y se observa que las bandas 1300 y 1600 son típicas en la estructura carbonosa. Por tanto, este catalizador tiene una mayor proporción de carbono. Acá. En la estructura cristalina, pues se evaluó mediante la difracción de rayos X en un disfractómetro,
con un ánodo de cobre durante 2 horas a una velocidad de 1 hora. Como resultado se obtiene que los patrones de difracción de los óxidos mixtos sintetizados contienen 5, 10, 15 y 20% de concentración de cobalto. Se muestran en la figura, en esta parte, donde se observa que la difracción intensa en 36, de aquí a 36, 43 y 63, aproximadamente en estos, están asociados a la fase oxidativa del magnesio. El sólido de bajo contenido de cobalto 5 y 10% reacciona con la fase de óxido de cobalto, ya que ambos son de estructura cúbica. La especie de cobalto 2+, tiende a dispersarse de forma homogénea dentro de la matriz de tipo periclasa, o sea, la de óxido de magnesio, quedando como una solución sólida estable. Cuando se utilizan bajas cantidades de cobalto, se estabiliza la especie de cobalto 2+ en el óxido de cobalto, lo cual se detectó por medio de ultrasonido. En la siguiente tabla se observa el tamaño de la partícula que se determina por la ecuación, no sé si lo digo bien, Cherren, como se observa, donde indica que el tamaño de la partícula de los catalizadores oscila entre 2 y 4 nanómetros, tamaño que es favorable. Para la fase activa se analiza que a medida que aumenta la concentración disminuye la fase activa. Al inicio se forma drásticamente de 5 a 10% de cobalto entre 218, luego va disminuyendo a 145, en donde se demuestra cuando se forma el cobalto 3+, a medida que aumenta la concentración. En esta parte se realizó una reducción programada a temperatura de los catalizadores con diferentes contenidos de cobalto, mostrando en la siguiente figura, los cuales se dividieron en 2 zonas de reducción. La primera zona a bajas temperaturas de 200 a 600 grados centígrados en esta parte, y está relacionado con la reducción de cobalto 3, oxígeno 4 y cobalto, oxígeno, óxido de cobalto. La segunda es de 600 a 1000, la cual es asociada a la espinela, que tiene una fuerte interacción partícula-soporte en la solución de tipo periclasa, en esta parte. Entonces, pues los sólidos con mayores cargas de cobalto presentan las mayores temperaturas y un amplio señal de reducción en presencia de un pico pequeño adicional para las concentraciones de 15 y 20. Este hecho está relacionado con los cambios de tamaño de la partícula, ya que estas zonas de reducción son suficientes para reducir el material. En cambio, los sólidos con menores concentraciones interactúan con el óxido de aluminio y el óxido de magnesio, así haciendo una mejor producción de hidrógeno gaseoso. La superficie de los catalizadores se determinó por medio de absorción y desorción de nitrógeno gaseoso a 196 grados centígrados utilizando un dispositivo de micromerític. Se observa la estructura y la morfología de los sólidos, donde a menor concentración de 5 y 10 muestra bucles tipo H1 de forma homogénea. En la parte de concentración de 15 muestra de tipo H2 con características similares, aunque las partículas son heterogéneas. Y para la concentración de 20 se muestra de tipo H3 con aglomeraciones de partículas desiguales en el tamaño. En el tipo H1 pues muestra las ramas de absorción y exorción paralelas y casi verticales. Este tipo de histeria está presente en materiales formados con aglomerados, en donde hay una reunión de partículas unidas con rigidez o compacto de partículas esféricas ordenadas de una manera uniforme. Más recientemente se ha comprobado que el tipo de H1 es también característico de materiales con poros cilíndricos y con un elevado grado de uniformidad del tamaño del poro. En este caso, el ancho del bucle informa tanto el retraso de la condensación como el de la evaporación. En esta parte, el mapeo de la concentración superficial de los catalizadores se realizó mediante microscopía electrónica de transmisión de barrido con rayos X, en los cuales se realizó pues para cobalto, magnesio y aluminio presentes en el sólido sintetizado, en donde se observa una distribución bastante uniforme para los catalizadores 5 y 10, como observan en esta parte, ya que está estabilizado por la matriz y la matriz periclasa, como se observa en las diferentes gráficas anteriores. Para el aumento de las concentraciones de cobalto 15 y 20 se observa aglomeraciones de la superficie sólida en esta parte y pues no contribuye mucho para la producción de hidrógeno gaseoso. Para la prueba catalítica se hizo por medio del siguiente protocolo. Se lleva a presión atmosférica de 560 milímetros de mercurio y la forma isotérmica a 600 grados centígrados durante 8 horas. La solución de etanol se inyectó de forma continua utilizando una bomba isocrática mezclando hidrógeno gaseoso. Se observó que para concentraciones de A20 la reducción no es completa para las condiciones seleccionadas, como se observó en el pico 44 en esta parte. Además se observó que los sólidos metálicos están cerca al pico 52, aproximadamente por aquí. Para la productividad del hidrógeno se analizó
por el cromatógrafo de gases equipado con 2 columnas y 2 detectores de ionización de llama. Para eso se utiliza un simulador para determinar los valores de referencia por medio del software, donde se calcula el rendimiento teórico del hidrógeno. Inicialmente se midió el rendimiento del óxido mixto, 5 cobalto sintetizado por el mismo método como una prueba de blancos, en donde el sólido no mejora la productividad y mostró la formación de varios subproductos como el etileno, metanol, etanol, acetona, acetaldehído, ácido acético, monóxido de carbono, dióxido de carbono resultantes de la descomposición térmica del etanol. La incorporación del cobalto en la matriz del óxido de aluminio y magnesio, incluso a bajas concentraciones, induce significativamente la formación de hidrógeno gaseoso, ya que los metales de transición tienen orbitales parcialmente ocupados que contribuyen a la activación de enlaces y a la oxidación de los fragmentos debido a las fuertes interacciones entre los metales con el oxígeno. Los rendimientos experimentales fueron aproximadamente de bajo a medio a comparación con los simuladores, lo que podría estar asociado a la limitación disponible de los sitios activos. Cuando se utiliza cobalto solo produce hidrógeno gaseoso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cuando la concentración de cobalto es de 5, 10 y 15 con rendimientos similares. Los catalizadores con cobalto se reducen más fácil, es decir, tienen mejores propiedades redox y promueven vías de reacción los cuales producen hidrógeno como lo describe en la fórmula. Los catalizadores con cobalto se reducen más fácil, es decir, tienen mejores propiedades redox, basándose en el rendimiento del 10 y el 15%. Se puede decir que son óptimos con un 15% para el OSRE. Sin embargo, existe la posibilidad de que se desactive el catalizador por los depósitos de carbono en la superficie, como se observa en el experimento de detector de carbono. Por tanto, cuando aumenta la concentración de cobalto, el rendimiento de la producción disminuye y la productividad del metano aumenta. Lo más probable es que el hidrógeno generado en la reducción se consuma para reducir las especies de cobalto 3 y cobalto 2 para formar óxido de cobalto y por tanto disminuye el rendimiento de hidrógeno gaseoso. Por eso decimos que cuando hay mayores concentraciones forma cobalto 3 y por tanto pues lo que hace es más trabajo y eso lo que hace es reducir el rendimiento del hidrógeno gaseoso. En conclusión, los catalizadores preparados a partir de hidrocalcitas sintetizados por coprecipitación asistida por ultrasonido tienen partículas de un tamaño medio de 4 nanómetros y estaban bien distribuidos. El porcentaje de fase activa tuvo un efecto directo sobre las propiedades estructurales redox, texturales y catalíticas de los óxidos mixtos. La producción de hidrógeno gaseoso con catalizadores de cobalto sigue siendo pues de orden de menor a mayor, pero entre 15 y 10 tienen una similitud. Los catalizadores 10 y 15 mostraron rendimientos de hidrógeno gaseoso similares a los calculados mediante el simulador termodinámico. Estos resultados pues sugiere que un contenido de cobalto que oscila entre 10 y 15% es óptimo para el OSRE, mientras que las concentraciones de cobalto más altas aumentan la aglomeración de partículas y la presencia de especies de cobalto 3+, disminuyendo el área superficial y por tanto pues la producción de hidrógeno gaseoso. Hay pocos sitios activos disponibles en la concentración de cobalto inferiores al 10%, pues lo que conduce a la formación de productos indeseables como el etileno, etanol, oxidantes, acetaldehído, acetona, que provoca una rápida desactivación del catalizador. A la inversa, pues el exceso de la fase activa conduce a la aglomeración de especies de cobalto 3+, que contiene pues poca actividad en el OSRE, y también pues son responsables del aumento del tamaño de las partículas y de la nucleación de las especies que causan la desactivación del catalizador. Por último, pues vamos a hablar sobre las bases de investigación en donde se basó todo el artículo. En esta parte, pues se estudiaron mucho sobre las desventajas del cobalto, además, pues dieron una breve explicación sobre la determinación de dónde procede pues, el bioetanol, además hablaron un poco sobre los catalizadores que son favorables para la selectividad del hidrógeno gaseoso, determinaron muy bien con diferentes experimentos anteriores sobre el catalizador OSRE, y pues los dos catalizadores que lo conforman, y hablaron mucho sobre la fase activa y si las concentraciones de cobalto pues a mayores concentraciones pues pueden mejorar la fase activa o a menores concentraciones pueden mejorar la fase activa. Hablaron mucho sobre eso, surgen diferentes preguntas que son las que observan acá, cómo procede pues catalíticamente se puede generar más producción de hidrógeno gaseoso, también hablaron sobre la productividad si disminuye las reacciones indeseables y hablaron sobre si el cobalto contribuye a disminuir las reacciones secundarias que ya habíamos dicho. Bueno, muchísimas gracias.